Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a hacer un problema de linealización. Acá vemos justamente un péndulo invertido. Este péndulo invertido tiene, como vemos aquí en el paso número 1, tiene una ecuación diferencial ya. Seguramente que acá hay una fricción, el peso, por ejemplo, actúa en contra, ¿no?, del movimiento de la barra y todo eso, y tengo esta ecuación diferencial. Entonces acá el problema me dice que ya debo definir los estados de la siguiente manera: la posición angular y la velocidad angular. En este sistema, como vemos, para que la barra se mueva, tiene que haber un torque de entrada. Entonces SU va a ser el torque de entrada. Lo que vamos a controlar es la posición angular, porque es un péndulo invertido, por eso colocamos el Y igual a phi. Entonces vamos a ver que en esta ecuación tenemos aquí una parte no lineal, ¿no? Porque aparece seno de phi, aparece coseno de phi, ¿entiendes? Y además aparece seno de phi multiplicado por phi punto, por eso que es no lineal. Entonces, cuando es no lineal, lo que tenemos que hacer son jacobianos. Entonces, yo tengo que definir acá lo siguiente: que esta matriz A que voy a obtener se va a obtener de la siguiente manera: derivada de F1 con respecto al estado 1, derivada de F1 con respecto al x2, derivada de F2 con respecto al x1, derivada de F2 con respecto al x2. Así debo sacar la matriz A. Y la matriz B sale de esta manera: derivada de F1 con respecto a U, derivada de F2 con respecto a U. Entonces vamos a iniciar. Entonces primero ya tengo acá mi tabla de estados, y a continuación voy a hacer lo siguiente: voy a sacar las ecuaciones haciendo el cambio de variable. Entonces vamos a iniciar. Entonces paso número 3 aquí, decimos lo siguiente: en esta ecuación, por ejemplo, que vemos aquí, dice m, entonces cambiamos por el u. Luego dice acá L cuadrado, entonces colocamos L cuadrado. Luego dice M, acá dice phi 2 puntos, entonces como X es phi punto, entonces colocamos aquí X2 punto. Luego viene una constante que no está en el dato, que es este K sub 0, por seno de phi, entonces colocamos aquí el seno de X1, que es el phi. Este de acá se multiplica con ¿quién? Con el phi punto, que sería el X2. Multiplicamos por X2. Luego viene más masa, gravedad, longitud, por el coseno de phi, que viene a ser el X1. Entonces ya tengo acá una ecuación diferencial de orden 1 que se refiere al X2. Me faltaría una ecuación más porque son dos estados. Acá me doy cuenta, como el X2 es igual a phi punto y el X1 es igual a phi, se genera una ecuación más aquí, que sería X1 punto es igual al X2. Estas son las dos ecuaciones que tengo. Ahora vamos a despejarlas de la siguiente manera. Paso número 4. Y decimos acá entonces, este es F1 y este es F2. O sea, son funciones que dependen del X1, del X2 y de la entrada. Entonces voy a hacer lo siguiente. Este F1, ¿quién sería? Colocamos igual. Sería, por ejemplo, X1 punto. O sea, son las ecuaciones diferenciales que hemos obtenido en el paso anterior. Entonces, este X1 punto es igual al X2. Este F2, ¿a quién sería igual? Al X2 punto. Entonces, de esta primera ecuación voy a despejar X2 punto. Entonces, sí, sería igual a U. Este que está con más pasa con menos. Acá tenemos el K sub 0. Tenemos aquí el seno de X1 multiplicado con el X2. Este que está con más también pasa con menos. Masa, gravedad, longitud, coseno de X1. Y ahora todo eso se divide entre ¿quién? Entre ml cuadrado. Ya tengo que dividir entonces aquí todo esto que está aquí entre aquí ml al cuadrado. Entonces este es el F1 y el F2, del cual voy a sacar derivadas parciales. ¿Ves? Entonces sigo avanzando. Vamos a calcular entonces la matriz A, que es la más difícil, ¿no? Entonces decimos aquí. Entonces esta matriz A aquí es igual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de este espacio de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hacer así. Esto aquí, más o menos por aquí, y este aquí. Listo. Entonces decimos lo siguiente: esta matriz A es de esta manera. Más o menos este espacio va ocupado. Y acá va a estar la matriz B. Muy bien, empezamos entonces. Decimos, este de acá es el F1. Vamos a llevar F1 respecto al X1. Entonces miremos solamente aquí, no miremos acá. O sea, cuando hago esta parte, no miro aquí, solamente miro aquí.
¿entiendes? Y cuando hago esta parte no miro acá, solamente miro aquí nada más, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente. Cuando hago la derivada decimos derivada de f1 con respecto al x1. Aquí no aparece el x1. Entonces este elemento que está acá sería 0. Luego decimos derivada de f1 con respecto al x2. Eso sería 1. Luego decimos lo siguiente. Derivada de f2. Es el f2. Entonces este f2 vamos a derivar respecto al x1. Entonces hago lo siguiente ahora. Como voy a derivar respecto al x1, entonces este es como una constante y su derivada se convierte en 0. Aquí aparece el x1 y aquí aparece x1. Entonces acá decimos, este menos k sub 0 aparece aquí. Acá sería menos este k sub 0 multiplicado, o bueno, dividido sobre ml cuadrado, ¿no? Como una constante aquí, ml al cuadrado. Acá tenemos el x2. Este x2 se comporta como constante porque estamos en una derivada parcial. Sería entonces por x2, ¿no? Luego, la derivada del seno es el coseno, ¿no? La derivada del seno es el coseno. Entonces acá sería el coseno de x1. Así me quedaría en esta parte. Pero esta parte se resta con esta. Entonces acá colocamos menos. Colocamos entonces aquí menos masa, gravedad, longitud. Derivada del coseno es menos seno. Y con este menos se convierte en más. Entonces acá sería ahora seno. Bueno, como estamos colocando acá, ¿no? Seno de x1. Todo eso es dividido entre ml cuadrado. Aquí. Vamos a borrar esta parte para colocar esta parte, ¿eh? Así. Entonces acá tenemos el k sub 0 y acá tenemos el x2, ¿no? Todo dividido sobre ml al cuadrado, ¿ya? Entonces ahora esta matriz se parte así. O sea, es una matriz de 2 por 2, ¿ya? Bien, sigamos. Ahora decimos, hay que derivar esta parte, derivada de f2 con respecto al x1. Entonces, en esta ecuación, este u viene a ser constante. Y este de acá, como aquí no tiene constante, eso también se elimina, porque estamos derivando respecto al x2. Entonces me quedaría menos k sub 0 multiplicado por seno de x1, ¿no? Entonces me quedaría así, menos este k sub 0 multiplicado por el seno de x1, que está actuando como una constante, ¿no? Entonces todo sobre ml al cuadrado. Así me va a quedar. Listo. ¿Cómo tenemos el b? Hacemos lo siguiente. Derivamos el f1 con respecto al u. Aquí no aparece u, por eso que viene a ser 0. Aquí aparece u, pero estaría multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre ml cuadrado. Todo lo demás se elimina. Entonces acá sería 1 sobre ml al cuadrado. Entonces en el problema la masa es dato y la longitud es dato. Y entonces aquí esto ya tiene un valor ya. Por ejemplo puede ser 5. Aquí no. ¿Por qué? Porque el x1 no se conoce x1. Acá aparece x2. Tampoco conocemos x2. Entonces por eso necesitamos ahora encontrar los puntos de equilibrio. O sea, estos puntos de equilibrio son unos valores de x1 y x2 que satisfacen la ecuación siguiente, que estas funciones f1 se conviertan en 0. O sea, el valor de x1 y x2 son aquellos que hacen lo siguiente, ¿no? Que hacen que esto se convierta en 0. Que hacen que esto se convierta en 0. Entonces, acá tiene que haber lo siguiente. Tienes que encontrar el x1e, tienes que encontrar el x2e y tienes que encontrar el u sub e. Tres cosas se encuentran a partir de dos ecuaciones. Pero en este problema me dice lo siguiente. Dice, calcular la posición de equilibrio para m de t, que es igual a 5 raíz de 2. Entonces, este ya es un dato ya. O sea, en este momento tengo lo siguiente ya. O sea, este u sub e, que es el torque, sería 5 raíz de 2. Entonces, acá decimos, mira, acá tengo x2 igual a 0. Entonces, este x2 se convierte en x2c. O sea, acá sería x2c sería igual a 0. Acá lo tengo, mira. Con ese dato de u sub b y x2c, voy a esta ecuación ahora. Y en esta ecuación voy a resolver esto. Dice u menos k sub 0 por seno de x1 por x2 menos mgl coseno de x1 dividido sobre ml cuadrado tiene que ser igual a 0. Entonces tengo que resolver ahora. Como estamos igualando a 0, este que está dividiendo pasa a multiplicar y se convierte en 0 también. Entonces decimos, este u, ¿cuánto sería? 5 raíz de 2, reemplazo acá. Sería 5 raíz de 2. Este k sub 0 que está acá no se conoce. Entonces, menos k sub 0. Luego viene por el seno de x1, por el seno
de x1, que es justamente lo que quiero obtener, multiplicado por x2. Pero este x2 vale 0, mira. O sea, esto viene a ser multiplicado por 0. Entonces, como está multiplicado por 0, esto desaparece. ¿Ves? Sigamos. Luego viene así menos m multiplicado por g multiplicado por l y por el coseno de x1. ¿Ves? Y esto sería igual a 0. Sigo resolviendo. 5 raíz de 2 sería igual a la masa. La masa en el problema lo dice en la parte superior, que vale 1. La gravedad vale 10. Y la longitud vale 2. Multiplicado por coseno de x1. Entonces ahora decimos el x1, ¿a qué es igual? Porque es el punto de equilibrio, ¿no? ¿A qué sería igual? Sería el arco coseno, o sea, es el ángulo que me da 5 raíz de 2. Acá tenemos 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 sobre 10 por 2, 20. O sea, tengo que encontrar un ángulo cuyo coseno sea 5 raíz de 2 sobre 20. Entonces, ese valor, ¿cuánto viene a ser? Ese valor viene a ser 90, 69.3 grados. Este valor es 69.3 grados. Entonces, de esa manera, encontré acá el U sub B, el X2C y encontré el X1E. Esos son los puntos de equilibrio. ¿Y para qué me sirven estos puntos de equilibrio? Me sirven para lo siguiente ahora. Tengo que evaluar esta matriz. Como la matriz no se conoce, o sea, no tiene valores numéricos, tengo que evaluar para X1E, para X2E y para U sub B. O sea, tengo que reemplazar los valores aquí, en esta matriz A. Entonces, por ejemplo, aquí aparece X2. Entonces, X2 vale 0. Esto se elimina. Aquí aparece X1. Entonces, tenéis que calcular acá el seno de X1, o sea, el seno de 69.3. ¿Ya? Pero acá tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos X1E. El coseno de X1 es, el ángulo es 69.3. Entonces acá sería 69.3. Con el K sub 0 se elimina. Pero en esta parte de la derecha, acá tenemos menos K sub 0 por el seno de 69.3. Esta parte que está acá no se va a eliminar. Entonces al final no se va a poder terminar de resolver el problema porque no conocemos el K sub 0. Ese es el problema que tenemos. Pero esta es la forma como se resuelve. Si nosotros repasamos el problema aquí en la parte superior, en la parte C del problema me dice ¿cuál será la entrada de equilibrio para el punto de operación? O sea, ahora vamos a cambiar, o sea, ya me está dando como dato ya este pi medios y el 0. O sea, es para salvar el problema se puede decir, ¿no? Entonces ahora decimos, si en este caso dice, ¿no? La parte 3 dice, acá vamos a colocar algo así. Si los puntos de equilibrio son los siguientes, dice x es igual acá. Vamos a repasar cómo está colocado en la parte superior. Dice xc, ¿no? xc. Dice si xc es igual a pi medios 0 y transpuesta. O sea, me está diciendo lo siguiente, ¿no? x1e y x2e, aquí son iguales. Estos de acá son iguales a lo siguiente. Sería pi medios. ¿Y este cuánto vale? 0. Entonces me está diciendo que trabaje con esto aquí en la matriz A. Entonces eso voy a hacer. Entonces entro en la matriz A y lo voy a cambiar ahora. Entonces A es igual a lo siguiente. En la primera fila tenemos el 0 y el 1. Eso no cambia. Aquí, por ejemplo, mira. Tendríamos acá x2 vale 0. Entonces este de acá se elimina. ¿Está bien? De acá se va a eliminar. Porque el x2e vale 0. Y acá aparece multiplicando. Aquí, por ejemplo, dice mgl, seno de x1. Entonces, ¿cuánto es el seno de 90? Es 1. Entonces, acá sería mgl sobre ml cuadrado. Allá, fácil. Entonces, acá m con m se elimina. M con m se elimina. Un L con un L. O sea, me saldría gravedad sobre longitud. La gravedad vale 10. La longitud 12. Entonces, acá tenemos 5 entonces. 5. En la parte de acá dice menos K sub 0 multiplicado, ¿no? Por el seno de x1, ¿no? Acá tenemos entonces el pi medios, ¿no? Acá tenemos otra vez seno de 90, ¿no? Entonces acá nos quedaría otra vez menos K sub 0, ¿no? Acá nos quedaría menos K sub 0 sobre la masa que vale 1 y la longitud que vale 2 al cuadrado sería 4. Así me va a quedar esto, ¿ves? Así me está quedando. En cambio el B está más fácil, ¿no? El B sería así, 0, y acá me quedaría 1 sobre la masa que vale 1 y 2 al cuadrado 4.
1 cuarto. Entonces, estas matrices son el resultado de hacer la linealización, ¿ya? Muy bien, vamos a ver si acá hay algún error en esta solución. Aquí, por ejemplo, tenemos x1e y tenemos x2c, ¿no? Haciendo la derivada, quiero ver cuánto me queda, ¿ya? Acá me queda 1 sobre ml cuadrado, acá me queda menos 1 cuarto, ¿no? Este K sub 0 sigue apareciendo, ¿no? El problema es el K sub 0, ¿no? Pensé que iba a desaparecer, pero no, no ha desaparecido. ¿Ya, jóvenes? Así queda entonces, ¿ya? Muy bien, repasamos rápidamente. Decimos lo siguiente entonces. Cuando se hacen estos problemas, vamos a encontrar siempre esto de acá. O sea, no linealidades. Por ejemplo, la función seno, la función exponencial, la multiplicación. Lo que hacemos es definir los estados. Luego de definir los estados, hacemos el cambio de variable, ¿no? De esta manera y obtenemos dos ecuaciones diferenciales de orden 1 que ya no son lineales, ¿ya? Para que sean lineales, aplicamos el jacobiano que está aquí en la parte superior derecha. Definimos como f1 las derivadas justamente de orden 1. Entonces, este viene a ser x1 punto y este viene a ser x2 punto. Entonces, hacemos las derivadas parciales. Entonces, una derivada parcial significa que derivamos respecto a una variable. Entonces, por ejemplo, en esta parte, en la fila superior, estamos derivando respecto al x1. Como aquí no aparece x1, por eso colocamos 0. Como aquí no aparece el x1, también colocamos 0, porque este b se obtiene de derivar el f1 con respecto al u. Entonces aquí en la parte de abajo derivamos esta parte respecto al x1. Aquí sí aparece x1 y aquí aparece x1. Pero como es una derivada parcial, este viene a ser una constante, por eso que desaparece. El signo menos se mantiene. El K sub 0 es una constante, acá tenemos la constante. El x2, como estamos derivando respecto al x1, permanece como una constante. Y así vamos derivando. Entonces cuando termino de hacer la derivada parcial, me doy cuenta que esto de acá no tiene un valor numérico todavía porque no conocemos x1, o sea, y no conocemos el x2. Entonces, por eso necesitamos los puntos de equilibrio. Entonces, ¿cómo se calculan los puntos de equilibrio? De la siguiente manera, ¿no? Acá dice lo siguiente. Estas ecuaciones que tenemos aquí, que son las derivadas, igualamos a 0. Entonces, al igualar a 0, tenemos aquí x2c igual a 0. Este U sub es un dato del problema, que me dice que es 5 raíz de 2. Entonces, estos datos que están acá, reemplazamos aquí. En vez de colocar la entrada, colocamos 5 raíz de 2 menos K sub 0 por seno de x1, y acá decía por x2, por eso que se elimina esta parte de acá, menos mgl coseno de x1. Entonces, al momento de igualar, de resolver, me queda que este x1e, que es un ángulo, es el arco coseno de 5 raíz de 2 sobre 20, ¿no? Entonces acá tengo x1e, tengo 2c, x2c y u sub e. ¿Esto qué se llama? Puntos de equilibrio se llama. Ahora, como ya conozco los tres datos, regreso a la matriz y reemplazo donde vea x1, colocamos el ángulo, 69.3. Donde vea x12, reemplazamos por 0. ¿Ya, jóvenes? Listo. Entonces, este problema no termina porque me dice que vamos a cambiar, ¿no? Dice que vamos a usar lo siguiente. No usemos el 69.3, me dice el problema. Usemos pi medios. Entonces, cuando usamos pi medio, me queda así. Me queda 0, 1, 5 y menos k sub 0 sobre 4. Y acá tenemos el b. ¿Ya? El c casi nunca hay problema, ¿no? En el c no hay problema. Normalmente siempre es acá en el ala del problema. Bien, jóvenes, ojalá que les pueda servir este problema, ¿ya?